Bienvenidos sean todos a este video explicativo sobre el proceso de investigación. Quien les habla, Miguel Macías, les daré mis orientaciones sobre la redacción del proyecto científico escolar para estudiantes de educación media general, recordando que lo pedido en esta etapa de educación no corresponde a una tesina, que establece un alcance investigativo de menor magnitud a nivel superior universitario. Tampoco se refiere a un trabajo de grado, que generalmente es pedido en pregrado a una escala solo de carácter investigativo con mayor magnitud que la anterior, o a nivel de posgrado, en el que por lo general suele conducir a una propuesta para dar solución a la problemática. Menos aún, el trabajo a realizar no corresponde a una tesis, que es el nivel último de investigación, que no resuelve problemas sino que explica la realidad para llegar a una aproximación teórica o una teoría en cuanto tal. De aquí que lo presentado a continuación corresponde a cómo realizar un proyecto científico escolar para educación media general, por lo que se constituye en un primer nivel para entrar al mundo de la investigación científica. En primer lugar, se tienen unas definiciones preliminares para entrar asertivamente al mundo de la investigación. Hay que tener claro lo que son los conceptos y lo que son las definiciones conceptuales. El concepto consiste en ideas o percepciones que podamos tener sobre cualquier elemento, sea real o imaginario, tangible o intangible, pero que está solo en la mente de las personas. Y la definición conceptual consiste en la manera o forma de dar a conocer, exponer, explicar la idea o percepción que se tiene sobre algo. Un ejemplo de lo descrito es el concepto de silla. Todos tenemos nuestra idea de silla, pero al momento de explicar, definir esa silla, puede ser que la silla de una persona no sea la misma de la otra. Es por eso que en la ciencia se deben definir los conceptos que tengamos sobre determinada temática, llevar esa definición conceptual a la puesta en común, hacer crítica, debatir sobre el tema y llegar a acuerdos comunes aceptados por la comunidad científica. Solo así se construye la teoría en la ciencia, es decir, el conocimiento. Llegamos así a la definición conceptual de conocimiento, en donde Arias 2016 dice que es un proceso en el cual se relacionan el sujeto que conoce, que percibe mediante sus sentidos, y el objeto conocido o percibido. Es decir, para que se origine el conocimiento, debe existir una relación entre un objeto que se va a estudiar, en el caso de la silla es el objeto, el concepto o idea que se tiene sobre ese objeto al estudiarlo, lo que yo pienso o piensa cada uno sobre lo que es la silla, y la definición conceptual que se da sobre el mismo, lo que podamos decir nosotros sobre lo que es la silla. A su vez, como continúa expresando Arias, se puede llegar al conocimiento a través de conocimiento vulgar, que es el saber cotidiano que surge de la opinión o la experiencia particular de los individuos, y el conocimiento científico, al cual se llega mediante la investigación científica en cuanto tal. También se debe tener claro que ciencia se refiere al conjunto de conocimientos verificables, lo podemos comprobar, sistemáticamente organizados, hay un orden, y metodológicamente obtenidos, hay un proceso para obtenerlos, relativos a un determinado objeto de estudio o rama del saber. En el caso de la silla, objeto de estudio, o una rama del saber, la disciplina que vamos a estudiar a través de ese objeto de estudio. Además, existe una clasificación de la ciencia que Bunge, en el año 1981, desarrolló, lo que son las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las formales, las que se encargan del conocimiento sobre lo que acontece en el ser humano, y las fácticas, las que requieren experimentación de forma natural o social. De allí que, para determinar lo que la ciencia puede darnos a conocer sobre un tema en específico, se requiere que se emplee el método científico, en el que Arias en 2016 describe como el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación, lo que nos lleva a determinar los pasos a seguir para realizar una investigación científica. Tenemos entonces que para Arias, la investigación científica consiste en un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes. Es preciso recordar que las presentes orientaciones están concebidas desde la experiencia realizada por parte de los estudiantes del Colegio San José de Tariba, siendo este el tercer año escolar en el que se adentran con la preparación de este método en el mundo de la investigación científica.
Ya aclaradas algunas definiciones preliminares, entramos a conocer el capítulo 1, el problema de investigación. Dentro de este capítulo se desarrolla en este video lo referente al planteamiento del problema, por cuanto hay que precisar algunos elementos antes de comenzar con la redacción de esta parte. En primer lugar, hay que determinar lo elemental. ¿Qué es un problema de investigación? Ante esta interrogante, varios autores dan su punto de vista, cada uno desde su interpretación. A efectos de la presente orientación, se tomará lo descrito por Arias en el 2016, cuando expone que un problema es todo aquello que amerita ser resuelto. Si no hay necesidad de encontrar una solución, entonces no existe tal problema. Es por esta razón que en la educación media general se amerita el aprendizaje sobre la resolución de problemáticas desde la ciencia. Hay varias maneras de hacer la redacción del planteamiento del problema, por lo que presento mi recomendación para que sea más sencilla la redacción por parte de los estudiantes de educación media general, de manera que quede una hilación correcta y ordenada del problema a investigar. Asimismo, recuerde hacer una pequeña indagación del tema asignado para su trabajo, lo que le dará mayor facilidad a la hora de comenzar la redacción. La primera recomendación es dar una breve explicación de lo que trata el tema a investigar. En esta parte, la intención es poner en evidencia la temática a desarrollar de manera general para dar cuenta ante el lector sobre qué área y disciplina de la ciencia se enfocará la investigación. De igual manera, sirve para tener una visión general del tema y poder llegar más adelante a la visión particular del mismo mediante la problemática. En el nivel de educación media general, esta parte se puede realizar en 1 o máximo 2 párrafos, respetando las normas APA de la 7ª edición. Después que se sitúe el tema general en el que se trabajará, viene exponer con ejemplos reales a nivel mundial, nacional y estatal. Esto es que se procede a identificar algún país, organización, fundación, persona, entre otros, a nivel mundial, luego nacional y al final estatal, si se consigue, claro está, donde se esté desarrollando el tema. Aquí se puede citar para que tome mayor consistencia el relato, referentes positivos donde se han logrado aplicar o desarrollar este tema a tratar. Es muy importante no confundir con los antecedentes, ya que los antecedentes tratan sobre investigaciones realizadas, es decir, que tienen una metodología, mientras que en esta parte se habla de casos concretos en los que ya están aplicando el tema. Para dar una mejor referencia, se expone un ejemplo sobre el COVID-19. Al principio de la pandemia, varios investigadores hicieron sus exploraciones acerca del virus, con cada una de las fases experimentales. En el día de hoy, la empresa Pfizer Biotech, después de pasar las fases experimentales, están en la propagación de la vacuna contra el virus. Es decir, si el tema es sobre los virus, se puede exponer como referente positivo el hecho que esta empresa tiene y comercializa la vacuna, que iría en esta parte, mientras que las investigaciones realizadas y el proceso que utilizaron corresponde a los antecedentes. De esta manera se tienen los ejemplos reales, que se explican a nivel mundial, nacional y estatal, de modo que se vayan utilizando el método de embudo, de lo general a lo particular, para llegar al contexto en el que se hará la investigación. Todos estos ejemplos son positivos. En cada párrafo pueden ir 2 ejemplos, por cuanto se dispondrá de máximo 2 párrafos para este apartado. En caso de no encontrar, por ejemplo, a nivel nacional o estatal, no hay inconveniente, se dejan solo 2 ejemplos. Siguiendo el método del embudo, se pasa a los síntomas, que es dar cuenta del contexto, el lugar, a investigar, en donde se comienza hablando de lo positivo, al igual que lo anterior, y en pocas líneas. En el mismo párrafo se comienza a hablar de lo negativo, lo que es la problemática, es decir, los síntomas son los problemas o la problemática que se puede encontrar. Un ejemplo de esto podría ser empleando el conector sin embargo, como se puede ver en la diapositiva. Este ejemplo tomado de tesista de maestría dice: la cultura organizacional en los CDI de la frontera está conformada por las conductas, costumbres y modos de expresión que son compartidos por todo el capital humano que en ellos laboran, entre los cuales se encuentran las normas, comunicación, actitudes, valores, el lenguaje técnico, científico y coloquial empleado por los trabajadores al momento de atender a sus usuarios. Sin embargo, al diagnosticar la situación existente en los CDI de la frontera, se encuentran grandes fallas que amenazan con el buen desenvolvimiento de las funciones asistenciales que se desarrollan en estos centros.
y allí comienza a dar los problemas en cuanto tal. Para explicar el contenido del ejemplo dado, se tiene que la cultura organizacional es el tema que se está desarrollando. Los CDI de la frontera es el contexto en el cual va a realizar la investigación. Luego vienen los aspectos positivos que deberían existir en esos CDI. Viene el conector, sin embargo, para demostrar que existe una problemática y se describe después de esto el problema. Al describir cuáles son las fallas evidentes según el ejemplo dado, en donde se escribe la situación que se puede notar, constituye la problemática para el buen desenvolvimiento de la situación en particular. Es importante recordar que los síntomas son el problema que se puede observar para que la investigación al final indique los motivos reales por los que existe el problema y la posible solución ante esta problemática. Seguidamente se describen las causas que hicieron posible dicha situación problemática. Las causas son las situaciones que dieron paso al problema que se va a investigar, es decir, el por qué existe el problema en cuanto tal. Por ejemplo, si estamos relatando la problemática de la electricidad en Venezuela, una de las posibles causas es la falta de mantenimiento de las instalaciones y recursos que son utilizados para generar la energía eléctrica. Otro ejemplo. Un estudiante en una evaluación escrita del área de matemáticas obtiene una calificación mínima de 0,1. Las causas pueden ser: no estudió, no realizó suficiente práctica, no supo controlar sus nervios, no comprendió las explicaciones dadas, no tenía el material correcto para la evaluación, entre otros. Continuamos con el pronóstico, en donde se describe qué podría pasar de seguir la situación dándose sin tomar una medida para su solución. Es decir, el pronóstico es una visión de lo que pasará a futuro si no se interviene el problema. Tomando el ejemplo de la electricidad, se puede relatar que de continuar presentándose la problemática planteada y sin tomar las respectivas medidas, se puede inducir que Venezuela podría quedar totalmente sin electricidad por un periodo muy largo de tiempo, afectando la forma de vida venezolana en todos sus ámbitos. Con el ejemplo de la evaluación de matemáticas se podría decir que de continuar el mismo problema, el estudiante reprobará la materia en cuestión, lo que conlleva a la amonestación por parte de sus representantes, y si tiene otra materia con la misma dificultad, repite el año escolar, entre otros. Ahora tenemos el control de pronóstico, que es dar a conocer la solución o posible solución que ayudará a solventar la problemática, a fin de mejorar o cambiar la situación existente. Esta parte es muy importante, ya que se relaciona con la formulación del problema y con el objetivo general. Esta parte es la que guiará el resto de la investigación, por lo que no se debe escribir utilizando verbos en infinitivo. Para mayor facilidad en esta etapa de aprendizaje, se puede comenzar sustituyendo por verbos de la siguiente manera. Creación en el objetivo general será crear. Realización en el objetivo general será realizar. Descripción en el objetivo general será describir. Explicación en el objetivo general será explicar. Desarrollo en el objetivo general será desarrollar. Y así con las demás. Si tomamos en cuenta la información del cuadro 1.1, se tiene que en párrafos entre 6 a 10 líneas se hace este primer apartado sobre el planteamiento del problema en 2 páginas, hojas tamaño carta, contando con 4 párrafos en cada página. También se ha de tener en cuenta que no lleva subtítulos, es decir, no se tiene que poner subtítulos de ejemplos, síntomas, causas, etc., sino que en el escrito se evidencia a qué apartado se trata cada párrafo. Reitero el comienzo, esta no es la única manera de escribir un planteamiento del problema, pero constituye una forma ordenada y sencilla para comenzar la redacción del mismo, lo que guiará a los principiantes de investigación en la etapa de media general para que no pierdan tiempo en dicha redacción. Otra manera es la llamada método del embudo, que se ha utilizado en varios apartados de los puntos tratados, en el que se comienza hablando del tema a nivel general para llegar a hablar a nivel particular de la situación, aunque para comenzar a investigar puede ser confuso en esta etapa de la educación, por cuanto requiere llevar un orden riguroso de secuencia. Si alguno considera hacerlo de esa u otra manera, por favor comunicarlo. Gracias por su atención. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias a mi correo electrónico o por los medios que se han venido comunicando. Y si es necesario realizar una sesión en línea, la haremos para aclarar estas dudas. Muchas gracias y feliz día.